Entonces toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en otra parte dice, lo que antes escribió para nuestra enseñanza se escribió. Entonces Isaías está profetizando, sí, de Israel, y está profetizando de, obviamente, hablando históricamente, pero también hablando de un hecho que sucedió posterior a Isaías o en el trayecto de su vida, pero tarde que temprano sucedería. De estas promesas que Isaías profetizaba, pero también habla en el mediano, largo plazo o en el futuro, ¿no? En el futuro muy lejano, ¿no? Entonces, cuando voltamos a ver la palabra de Dios y nos hacemos esa pregunta, bueno, si es para mí, lo escribió por mí, o para quién es esta palabra, si yo la comienzo a hablar y si la entiendo de manera literariamente, pues es un registro de la historia y algo que pues sucedió hace mucho tiempo en Israel. Pero cuando lo vemos de otra manera, de los ojos de la fe del creyente, cuando hacemos viva esta palabra, porque la palabra de Dios tiene una característica, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para muchas personas pues no tiene ningún valor la palabra, pero para nosotros sabemos que viene plasmada la palabra del Dios vivo, la Santa Biblia inspirada por Dios. Ese Dios que conoce, que rompe esquemas de tiempo, que no tiene límites de tiempo, pues Él creó el mismo tiempo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, con su sabiduría, que es infinita, nos muestra que también el profeta vio lo que Dios iba a hacer en el tiempo presente, futuro, en el presente subsecuente a el cumplimiento de las profecías de Isaías, pero en el tiempo postrero, que son estos tiempos y los porvenir, en los futuros. Bueno, porque Dios conoce todos los tiempos. Entonces vemos en este momento de la dispensación de la gracia, en este momento del cumplimiento de los eventos apocalípticos, donde Dios se deja ver en medio de una desesperanza, en medio de una angustia, en medio de una búsqueda de un socorro, búsqueda de un Dios en medio de un sistema ya establecido, un sistema económico, político, cultural, un sistema deplorable, degradado en cuanto a fe, en cuanto a doctrina, en cuanto a amenazas de delincuencia, de tantas cosas que suceden, o sea, en sí nos referimos a que de inseguridad, a eso nos referimos con lo amenazante del sistema por la propia inseguridad con la que se vive. Entonces el refugio, la salvación, el juez, el abogado, el libertador, el salvador, el que nos podría ayudar en el momento de angustia y de desesperación, en el momento de necesidad, en ese momento en que no vemos la puerta, donde se hace gris todo, donde no se vive, el momento donde se vive con una angustia, con una desesperación, con una zozobra, en medio de un sistema como el que se está viviendo en este país y en otros países también se vive esta realidad, porque muchos son muy optimistas, pero porque pues tienen una resuelta su vida, pero la gente que no tiene resuelto nada, absolutamente nada, que viven al día, que esperan que el día de mañana sea diferente o mejor. En medio de esa circunstancia, en medio de esa desesperación, en medio de esa zozobra, de esa angustia, de ese miedo y ese temor, el ser humano necesita ese Salvador, necesita ese refugio, esa torre fuerte.
Sí, ¿y quién es el proveedor de esa esperanza y de esa bendición y de esa fe? Pues es Jesucristo, es Dios, es su palabra. Entonces cuando recurrimos con ojos de fe a esta palabra, podemos ver amplitud de cosas. Por ejemplo, podemos ver que Dios te está hablando a ti, sí, a ti y a mí. Y nos dice, mira, en 9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra. A ver, vamos a ver, Isaías estaba en Israel. Los judíos estaban en Israel. Abraham estaba ahí cerca de las tierras prometidas. Pero de los confines de la tierra, nosotros que estamos acá en el continente americano, pues somos de los confines de la tierra. O sea, Dios, de una manera profética, Isaías dijo que tendría que venir el evangelio a nosotros, hasta el confín de la tierra, ¿sí? Y desde ese lugar y de tierras lejanas te llamé. O sea, Dios hace un llamamiento a cada uno de nosotros desde tierras lejanas. ¿Por qué? Porque Jesús, o sea, Dios se humanó, dice San Juan 1. Y dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. En él estaba la vida y la vida por él. Todo lo que ves hecho fue hecho por él. O sea, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y dice, y a todos los que, dice que a los suyos vino, pero no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Será que ahora, por la fe, por haber creído en Jesucristo, somos hechos pueblo de Dios. Y aquí habla Dios al pueblo de Dios, a un pueblo, bueno, que por sangre, dice más abajo San Juan, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, estos son engendrados por Dios, por la fe, por haber creído. Dios nos dio el derecho de ser sus hijos. Entonces ahora, como hijos de Dios, Dios nos habla y nos llama en los confines de la tierra, aquí en el continente americano, en cualquier continente, en cualquier lugar, país, zona, en cualquier tribu, lengua, nación, linaje, asentamiento, colonia, etcétera, etcétera. En cualquier parte donde tú hayas nacido, ahí, aunque sea ese ranchito, ese jacal, ese pueblecito, esa colonia tan más insignificante que pueda parecer, o en esa grande ciudad, en medio de la nada, ahí donde te encontraste, Dios te llamó, te escogió y te llamó. Y Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Sí, ya estabas en el pensamiento de Dios. Ya Dios dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. O sea, a los que antes conoció también los predestinó. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre. Adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y todas estas partes que tú ves a la luz de la palabra de Dios en diferentes textos bíblicos, porque así lo dice textualmente, la versión Reina Valera, 1960, varias versiones, inclusive la latinoamericana, etcétera, pero podemos observar claramente que en la Biblia Dios nos habla. Al momento de abrir la Biblia y te está diciendo, yo te llamé de los confines de la tierra, te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. O sea, con un propósito Dios te llama. Dios, aparte de que te llama, te dice que tú eres, ¿qué? Su siervo. Nosotros somos, ¿qué? Sus siervos acá en los confines de la tierra.
y te escogí y no te deseché. Muchas de las veces la gente en la angustia, en la desesperación, en las necesidades, en los problemas, en medio del desempleo, en medio de las circunstancias que, que crean duda en el cristiano, que atacan al cristiano. Inclusive hay muchos cristianos que pierden credibilidad, pierden honra, porque muchos los han deshonrado en su trabajo, en todas partes, en cualquier lugar. El enemigo va a aprovechar para desvirtuar al cristiano, para batallar en contra del cristiano, para minimizarlo, para hacerlo menos, para hacerlo sentir que no es nada. Entonces, en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, el cristiano se siente que no encuentra la puerta o la salida, que ya no vale nada. Pero aquí Dios te está hablando y te dice: yo te escogí y no eres cualquier cosa, eres mi siervo. Y si Satanás ha dicho que no, tú eres mi siervo. Y si los enemigos de Dios te han dicho que no y han convencido a la gente que no, tú eres mi siervo y sigues siendo mi siervo. Mi siervo eres tú y yo te escogí. No es cosa preciosa, no es cosa valiosa. Dios te ha dado un valor. Dios te ha escogido. Dios te ha llamado. Y aún te dice: no te he desechado. No te deseché ni te he desechado. No pienses que porque pasas por circunstancias difíciles, yo te he desechado. No te he desechado, dice el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Entonces, el temor, la zozobra, lo que sientes en tu estómago, eso que te hace, que te produce un miedo, un temor a qué va a pasar, qué voy a hacer el día de mañana, cómo le voy a hacer, todo eso. Porque estás en medio de un mundo absorbido por el sistema y absorbido por el mismo enemigo, porque el enemigo ha querido hurtar, matar y destruir y ha ofrecido muchas cosas. El mundo jala, pero dice: en medio de esa situación, yo te escogí y yo estoy contigo. No te deseché. No temas a esto, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No desmayes, no sueltes la rienda, no sueltes la toalla, no desistas de servir, de orar, de leer la palabra, de servirle a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, aún en estos tiempos difíciles y postreros. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Vaya cosa que Dios te da la garantía de que Él siempre te va a ayudar. Siempre te sustentaré, porque a veces el temor del sustento, Dios nos sustenta y Dios te va a sustentar a cada paso que tú vayas dando. Dios te va a sustentar. Basta con que veas los milagros de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, qué hermoso es el Señor. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Porque sucede que cuando tienen necesidad, que cuando ya no tienen nada, que cuando ya te han quitado todo, cuando ya parece ser que no tienes un valor. ¿Por qué? Porque con las calumnias, con las mentiras que el enemigo ha puesto, te han calumniado y te han hecho tu reputación hasta los pies, y no tienes nada que ofrecer porque no tienes una economía, porque antes valías porque tenías dinero y porque les dabas y porque estabas con ellos. Pero ahora que tú no tienes, o que las circunstancias se han tornado un poco ásperas, un poco difíciles en tu entorno, en tu vida, porque a veces Dios nos permite conocerlo
Decía el apóstol Pablo, sé tener abundancia, pero también sé tener escasez, y en todo estoy preparado por todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, pero ahí dice, el contexto habla precisamente de eso: sé tener abundancia, pero también sé tener escasez. Y cuando el siervo o la sierva o el cristiano ya no tiene con qué estar con los amigos, pues ya los amigos no te van a buscar, ya los amigos no van a estar contigo. ¿Por qué? Porque ellos buscaban pues lo que tú les ofrecías, porque tú les ofrecías con todo tu corazón lo mejor de ti, pero ellos no son recíprocos contigo. No es lo mismo, no es lo mismo, porque antes tú con ellos despilfarrabas, los invitabas, los llevabas, les dabas, les ofrecías hasta lo mejor de ti. Pero ahora que tú estás pasando por esto, el enemigo aprovecha esa arma para alejarte de ellos, para enemistarte, para guardar un resentimiento, un recelo. ¿Por qué? Porque en momentos más difíciles de tu vida es cuando te dan la espalda, ¿no? Cuando hasta los familiares tuyos te dan la espalda. ¿Por qué? Porque estás pasando por ese proceso y es un desierto, quizás una cuestión difícil, pero aquí no temas, dice el Señor, siempre te ayudaré, no desistas, siempre te sustentaré. O sea, aunque sea como sea, Dios va a usar de cualquier medio y cualquier forma aquellos, va a usar algún medio para que tú tengas la bendición, para que tú sigas viviendo, para que tú sigas ofreciéndole a tu familia, a tu propia existencia, el alimento, todo lo que tú necesitas, todo lo que tus seres queridos ocupan, porque Dios al profeta le mandó unos buitres para que le llevaran de comer. Imagínense, y él estaba comiendo de los buitres, le llevaban comida, pues, más para que vea cómo Dios hasta usa los buitres. Entonces no te extrañe que te vaya a llegar un buitre, porque Dios tiene cuidado de vosotros, Dios nos sustenta, ¿no? De una u otra forma, un medio, cualquier medio Dios va a utilizar. En ese momento Dios usó un medio que eran las aves, esas buitres, para alimentar al profeta, pero en tu caso Dios va a usar cualquier medio que esté al alcance de Él para bendecirte. Y a lo mejor, ¿qué esperas tú o qué esperaba el profeta de un buitre, no? ¿Qué esperaba? Que le llegara comida, mucho menos, ¿no? Pero Dios es bueno, Dios es bueno y grande, y en sus planes estamos. Dice, aquellos que se enojan contra ti, dice, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Porque muchos van a estar peleando, a estar enfrentándote, van a estar queriéndote avergonzar, van a estar queriéndote decir que tú no eres nada, que tú no eres nadie, porque esa es la intención del diablo, hacerte sentir así. Pero aquí dice, tú eres mi hijo y eres mi siervo. Así es de que ante lo que te diga Dios, aunque cualquier gente que no conoce a Dios te diga lo contrario, entonces tú ya sabes que eres siervo de Dios. Ya Dios te lo dijo. No ocupabas que te lo dijera un hombre, y que te lo diga Dios. Eso es lo más importante. Lo más importante, que Dios te considere como su siervo. ¿De qué le sirve al hombre tener tanta fama, tanto prestigio, hacer eventos grandes, internacionales? Pero cuando Dios nos reprobará, dice, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y Jesús les dijo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que sí hay mucha gente que anda haciendo eso, y con mucho poder, mucha fama, mucho prestigio, mucho dinero, porque les interesa mucho todo eso, ¿no? Pero en realidad, los pocos, además, vean mi canal, tenemos poquitas vistas, porque al mundo entero que está bajo el maligno no le interesa las cosas de Dios, y la verdad de Dios, y lo absoluto de Dios, y las cosas que son reales y derechas no les interesa. Les interesa otra cosa, menos Dios, menos el compromiso, menos la palabra que es verdadera. Y cuando es real, se cierran, le dan espalda. Si no, aquí tuviéramos seguidores, millones de seguidores y millones de vistas, pero no. Ni al YouTube,
ni a los TikTok, ni a los Facebook. A nadie les va a interesar de esos que son dueños de eso, les va a interesar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es el mundo, porque el mundo les deja. Entonces la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en vosotros. Entonces, esos que aman el mundo andan ahí, y pues el mundo, los suyos aman a los suyos, el mundo sí apoya a los suyos, porque pues el mundo, pues ellos están haciendo la voluntad del mundo, pero nosotros hacemos la voluntad de Dios y enseñamos la voluntad de Dios. Mi siervo eres tú, mi escogido, no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo, no te desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos y serán como nada, y perecerán todos los que contienden contigo, van a perecer los que contienden contigo, serán como nada. Dicen ser cristianos, pero no son nada, porque ahí dice que serán como nada, porque contendieron contigo, porque te hicieron pleito, porque te acusaron, porque te levantaron falsos, porque te calumniaron, porque mintieron, porque ellos pensaron que ese era Dios, pero no es Dios. Dios no es así. Dios siempre te va a hablar así como este texto que te está diciendo, yo soy tu Dios, yo te sustento, yo te ayudo. Siempre te va a dar palabras de aliento, de fortaleza, te va a levantar, nunca te va a acusar como el enemigo que es el acusador de nuestras almas, y va a usar a todos los que se dejen para estarte acusando, para estarte queriendo destruir, para quitarte sometiendo, estarte sobajando, para estarte quitando valor, restando valor. Pero Dios no, Dios te da valor. Entonces dice, bueno, esos que se enojan contra ti no van a llegar a ningún lado, porque no van a hacer nada. Nada son delante de Dios. Dice, serán confundidos y avergonzados y serán como nada. Aquí otra vez te voy a decir, serán como nada. Perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contienden contigo, o los que tienen contienda contigo, y no los vas a hallar. Serán como nada, otra vez dice el Señor, van a ser como nada, y como cosa que no es. No es cristiano, no son siervos de Dios, no son profetas, no profetizaron en contra de ti. No son profetas, porque no se cumplió, porque tú sí eres siervo de Dios, porque tú sí estás buscando a Dios, porque tú sí te santificas, porque tú sí estás haciendo las cosas y Dios te conoce. Obviamente que Jesús dijo, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que es tu derecha. O sea, tú no haces en público para que la gente no sepa. Te dice Jesús, de cierto ya os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. O sea, el éxito del cristianismo real no está en que seas público, sino que en secreto ores a tu Padre, y tu Padre que ve en secreto te recompensa en público. Buscarás a los que contienden contigo, no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. La otra vez estuvieron criticando a unas personas que se creían que sabían la verdad y que estaban hablando, y hasta se burlaban, y se burlaban de su servidor, se burlaban. Mucha palabra, mucha letra, mucho conocimiento según ellos, pero era necedad, no era conocimiento, no era doctrina, estaban envanecidos. Y el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en hechos. Y cuando me tocó verlos orar por un enfermo, y cada rato del nombre de Jesús, el nombre, invocaron como 20, 100 veces el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor Jesús, y no sanó a la persona. ¿Y dónde está? Porque dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, en poder. Jesús tenía poder y le decía a ese enfermo, sana, y en el nombre, a la palabra sanaban, porque lo respaldaba el poder. Gloria a Dios, lo respaldaba el poder de Dios. O sea, no es que yo sé más que tú y que tú eres un hijo de... Hasta hijos del diablo salían ahí.
porque ellos pensaban que estaban agradando a Dios cuando Dios los reprobó y Dios los avergonzó. Y como dice el texto, están confundidos porque no, aunque oraban, aunque gritaban, aunque decían y clamaban, la persona no sanaba, porque Dios no estaba con ellos. Elías, cuando mojó retó a los profetas de Balaam, y cuando mojó la leña, y en el altar puso agua y hasta hizo una zanja y le llenó de agua, y les dio oportunidad a los siervos de Baal que hicieran ahí, hasta se sangraran y se cortaran y todo, para que descendiera fuego. Y él los retó, le dijo que el Dios que haga descender fuego del cielo sea el Dios de Israel. A ver, y vinieron un montón de profetas de Baal, hicieron ahí, se sangraron y todo, y no pasó nada. Entonces se burlaba el profeta, decía, bueno, quizás esté en el baño, pero cuando le tocó a él, dice que cuando oró, y cuando le tocó a él, dice que al invocar el nombre de Dios cayó un fuego del cielo y consumió y lamió el agua que dejó ahí, y consumió el holocausto en un momento. Entonces ahí se manifestó quién era el Dios de Israel. En el poder, hermano, en el poder. No juzguemos que porque está gordito, que porque no habla muy bien, que porque no escribe, porque anda escribiendo rápido, a lo mejor se le va una letra por otra. No juzgues las apariencias. No juzgues las apariencias. El poder, dice, por sus frutos se conoce el árbol, por sus frutos los conoceréis, es decir, por la demostración del poder. Decía, muéstrame tu fe por tus obras, ¿sí? Muéstrame tu fe por tus hechos, o sea, muéstrame, ¿sí? Porque puede hablar uno muy bien y tenerse con mucha ciencia, mucho entendimiento y todo, pero al final es cortinas de humo, son egos, son vanidades, son palabras infladas, es palabrerío. Dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, cuando recorrimos a este texto, lo leemos con fe y aplicándolo en nuestra vida, entonces tiene grande significado. Vean el significado que le estamos dando a esta parte de la escritura sobre una cosa vivida, y que la aplicamos a nuestra vida, porque la palabra de Dios es para aplicación personal, no es nada más literal. Si lo hubiéramos leído literal, ya la habíamos cerrado desde qué horas. Pero todo este significado que nos está dando el Señor, y que nos ha estado haciendo entender que nos está hablando por medio de esta escritura, ese es el leer la palabra, el estudiar, el escudriñar la escritura, porque en ella tenemos vida eterna. Y estas son las promesas de Dios para nosotros. Él nos defiende. Y dice, y no los hallarás, y serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra, porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha. O sea, Él te sostiene, no te deja caer, Él te sostiene y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor nos ayuda. Entonces, nuestro pronto auxilio, nuestro auxilio en las tribulaciones. Y luego después dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, porque somos pocos los que servimos a Dios. Yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. Yo soy tu socorro, yo te ayudo. O sea, no nada más es mi socorro, sino me ayudo. Cuando la gente le dieron un balazo o está en un enfrentamiento y grita, socorro, 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 pero los policías no se acercan por miedo, ni las autoridades, ni nadie. La gente se va de largo y deja a la persona ahí porque tienen miedo, porque no hay un pronto auxilio, porque llegan hasta tarde, hasta que ya se murió la persona, hasta que ya pasó todo. No, aquí es tu pronto auxilio. Él es tu pronto auxilio y Él es tu ayudador. Tú sí vas a encontrar respuesta en Él. Así es de que Él es nuestra ayuda y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, este es el Dios al cual servimos.
Que Dios les bendiga. Denle like y suscríbanse y denle a la campanita. Dios les bendiga.